Vamos a dar inicio hoy, tal como advertimos la clase pasada, con el primer costo directo. Entonces, estas clases que nos faltan, lo que vamos a hacer es estudiar profundamente cómo se calculan y cómo están dentro de ese ítem de cada costo directo y los costos indirectos, ¿no? Así que vamos a iniciar con materiales. Vamos a iniciar con materiales y vamos a verlos esta pantalla, que es un análisis de precios unitarios. Ya ustedes el lunes vieron un ejemplo de los soportes que les envié y pues ya tienen idea de lo que es el formato de análisis de precios unitarios al que estamos acostumbrados a trabajar acá en Venezuela. Como pueden ver en esta pantalla, aquí tenemos desplegado el renglón de materiales, ¿sí? Recuerden que en todos los análisis de precios unitarios, pues tenemos una cantidad de información que es útil y necesaria tanto para el contratante como para el contratista. En la descripción de la obra, el nombre de la obra que está estandarizado ya en el pliego, el cliente, quién es el cliente, a quién le estamos haciendo el trabajo. Tenemos un renglón arriba a la derecha que es la fecha, ya dijimos que es muy importante porque los análisis de precios unitarios y el estimado como tal o el presupuesto que se presenta está hecho en fecha constante. Entonces quiere decir que toda la información que vamos a vaciar aquí va a estar en constante a esta fecha. Cuando decimos a costo constante, quiere decir que recuerden que en ingeniería económica hay costos constantes y costos corrientes. Los corrientes son los que están relacionados con la parte financiera, o sea, que se mueven en el tiempo. Y los constantes son los que están a esa fecha, a una fecha definida, y por supuesto forman parte de las cláusulas que componen los contratos, porque al estar en una fecha definida, yo le estoy diciendo al contratante que mis costos pueden variar en la medida que el tiempo pasa, pero los tengo que ajustar de acuerdo a lo que ha sido convenido en el contrato. Eso siempre depende de la duración de los proyectos, ¿ok? Tengo también el número de partida, es un consecutivo que se coloca para poder tener la secuencia, pues, de lo que vamos a hacer, de todas las actividades. El código de la obra, que también es muy importante para cuestiones de control, ¿verdad? Y el nombre de la partida, el nombre de la partida es un nombre regular, de regular a pequeño, porque no podemos colocar en el nombre de la partida aquí toda una descripción tan larga porque se hace inmanejable para lo que es el formato. Para nombres más largos o especificaciones más profundas, se tiene el listado del presupuesto. Ahí se puede manipular y se puede ampliar la información de la partida. Luego tenemos aquí, como ustedes pueden ver, un espacio que dice Covenin. Ese espacio le garantiza al contratante, en caso de que tengamos partidas estandarizadas bajo el código Covenin, cuál es el número que vamos a usar y ellos pues ya pueden hacer un chequeo más rápido de esta partida. Luego tenemos la unidad de medición de la partida. En este caso, en este ejemplo, tenemos la unidad de medición en metros cúbicos. La cantidad de la partida o el cómputo o la cantidad de obra, como se llama también. Tenemos también la casilla de rendimiento, que en este momento la estamos viendo porque está en el encabezado, pero no la vamos a tratar en el día de hoy. Hoy vamos a analizar el renglón de materiales y lo primero que vamos a decir es que el renglón de materiales no está afectado por el rendimiento. Eso es lo que vamos a hablar acerca del rendimiento el día de hoy. De resto, vamos a hablar acerca de qué significan cada uno de estos elementos que se colocan dentro del ítem de materiales, cómo se presentan en su unidad de medida, cuáles son las cantidades que debemos colocar dependiendo de la unidad de medida de la partida y por supuesto pues estas columnas que son muy importantes que son el costo en bolívares o en dólares y el porcentaje de desperdicio. Este porcentaje que está aquí se llama porcentaje de desperdicio.
El total de bolívares, por supuesto, va a ser la multiplicación de la cantidad por el costo más el porcentaje de desperdicio que le asignemos a cada material. Tenemos un total de materiales y ustedes pueden ver aquí que el total, el unitario de materiales es el mismo. Ya vamos a explicar cómo llegamos a eso. Bueno, bienvenidos entonces al día de hoy. Vamos a hablar de el primer costo directo, que es materiales. Son considerados en este renglón todos los elementos que forman parte de un producto. Ellos son, por ejemplo, el concreto, tubería en general, ladrillos, cabillas, artefactos sanitarios, baldosas, anillos, arena, electrodos. Bueno, aquí podemos encontrar una larga lista porque los materiales son tan fundamentales y tan propios de cada proyecto que puede ser lo que ustedes se imaginen, puede estar en este renglón de materiales. En una obra es común decir que los materiales son todos aquellos insumos que fueron a la obra y no regresaron a los depósitos, ¿sí? Fueron a la obra y no regresaron a los depósitos. Quiere decir que los materiales van para la obra a ser instalados, a ser montados, a ser conectados. Entonces, vamos a empezar a ver qué tipo de materiales estamos hablando. Los materiales se pueden adquirir en muy diversas formas, tales como sólidos, líquidos, aislados, en paquetes, en sacos, laminados, bueno, etcétera. Acá podemos ver algunas gráficas que se asocian con el tipo de material. Por ejemplo, arriba a la izquierda vemos un camión, ¿sí? La batea de un camión que tiene material granular, arena, ¿sí? Arena lavada normalmente. Si son cantidades cuantiosas en metros cúbicos, generalmente la arena se compra por camiones. Ahora, cuando son para hacer retoques, revoques pequeños, en menores cantidades, podemos encontrar la arena fina en presentación de sacos, como ustedes lo ven aquí, que dice agregados para la construcción, 40 kilos. Podemos encontrar la arena en sacos de 40 kilos. A la derecha podemos ver algún tipo de perfil o estructura metálica. De estos tipos de perfiles, pues hay en muchas formas dependiendo de las especificaciones técnicas del proyecto, vamos a encontrar formas, cortes, secciones transversales distintas y pues una cantidad de dimensiones diferentes. Acá abajo a la izquierda tenemos un carrete de cable. Los cables normalmente los venden así, en carretes o bobinas, y no es posible para un contratista ir a comprar cables por metro, ¿sí? No es económico para el proyecto. Entonces, pues los cables normalmente también se venden es por bobinas. Luego tenemos pintura, por ejemplo. En este caso tenemos una pintura y tenemos dos presentaciones que podemos ver. Aunque nosotros sabemos que las pinturas pueden venir por cuñetes, pueden venir por galones, pueden venir por medio galón y por un cuarto de galón. Aunque ahorita se ha tomado la costumbre comercial de cambiarle las capacidades a los cuñetes. Antiguamente nosotros sabíamos que un cuñete traía 5 galones o casi 5 galones, 4,8 más o menos era la cantidad, y ahora podemos encontrar cuñetes de 5, de 4, de 3, bueno, todo sea por el asunto de la economía, ¿no? Que las mismas empresas se van adaptando al modelo económico que nosotros hemos vivido aquí en el país particularmente. Luego tenemos otro material muy conocido por nosotros, que es un bloque de concreto de dos agujeros. Entonces, bueno, ya ahí podemos ver que los materiales vamos a encontrar muchos tipos. Bien, vamos a repasar un poco las consideraciones para la compra de materiales. Fíjense, aquí tenemos 5 elementos que cuando nosotros lo leemos y nos damos cuenta que nosotros hemos estado haciendo, por ejemplo, compras
en distintos tipos de comercios online, y nosotros como compradores pedimos y revisamos cada una de estas 5 variables que están aquí. El precio, si yo voy a comprar, quiero comprar al menor precio, de buena calidad y con puntualidad en la entrega. Eso es verídico, ¿verdad? También la calidad está referida a que el material cumpla con las especificaciones estandarizadas. Es fundamental para la persona que está ejecutando el análisis de precios unitarios entender las especificaciones que se le entregan, solicitarlas con punto y seña, no se puede quedar nada afuera. Y también pues es muy importante verificar que a todos los proveedores a los que les hagas la consulta te cotizan exactamente el mismo material. Si te cotizan algo que resulta ser similar, ellos te tienen que decir cuál es la diferencia para poder nosotros saber a qué atenernos a la hora de usar o no usar ese precio en una oferta, por ejemplo. El tercer punto es la cantidad, ¿sí? Cuando estamos hablando de compra de materiales, la cantidad es muy importante porque hay en algún momento, en algún punto, dependiendo del tipo de proyecto, que podemos tener mucho volumen de un solo material. Y, por supuesto, tenemos que tener en cuenta las condiciones de entrega de acuerdo con la capacidad de almacenaje. También tenemos que tener muy en cuenta el flujo de caja del proyecto. Cuando el proyecto ya está ganado, pues obviamente para nosotros la cantidad es relativamente un ítem muy importante porque tenemos que acordar con el proveedor cada cuánto me va a hacer los despachos porque yo probablemente si estamos hablando de volúmenes muy altos, no voy a tener capacidad de almacenaje. Entonces, eso es cuando el proyecto ya está listo, pero cuando estamos haciendo ofertas, tenemos que garantizar que esas cantidades se puedan cubrir porque el producto de la oferta va a ser un precio que yo seleccioné. Entonces, ese proveedor me tiene que garantizar a mí precio, disponibilidad y cantidad. Así que ya lo vamos a seguir reforzando dentro de un ratico. Luego tenemos el número 4, que es el plazo de entrega, ¿sí? El plazo de entrega también es bien importante. Yo puedo solicitar una cotización y obtener de repente que el proveedor me diga, no lo tengo en este momento, pero me va a llegar la semana que viene, ¿no? Y la semana que viene es un punto en el que me da a mí la oportunidad como estimador de costos o como personal de procura, que yo pueda incluirlo en la oferta sabiendo que va a llegar. A eso se refiere. Deben establecerse también fechas y cantidades al respecto del plazo de entrega. Y por último, pues la calidad del vendedor. El vendedor debe tener buena reputación, tal cual como nosotros vamos a hacer una compra en alguno de estos comercios que ya conocemos. Siempre verificamos eso, ¿verdad? La calidad del vendedor, que sea una empresa confiable, que esté físicamente. No es válido para nosotros en una oferta tomar unas referencias online sin verificarlas, sin tener una cotización formal, ¿m? Con unas condiciones comerciales claras. ¿Por qué? Pues bueno, muy sencillo. Si yo meto ese número en la oferta y gano, y cuando voy a llamar, resulta que la persona me dice, no, es que el que estaba publicado era el único, y yo necesitaba 300, imagínense ustedes. Entonces empieza a padecer todo el proyecto en función de que ese vendedor no tenía la calificación correcta. Eso normalmente no pasa, porque cuando estamos hablando de contratistas que necesitan hacer una inversión económica en materiales, pues siempre se corre el riesgo necesario y siempre se busca la mejor manera, el mejor proveedor para encontrar los mejores precios para mi proyecto. Es dinero que el contratista tiene que desembolsar de entrada, así que tenemos que tener mucho cuidado en eso.
Otra parte acerca de las consideraciones para la compra de materiales es lo siguiente. El personal que adquiere los materiales debe ser de reconocida responsabilidad y con conocimientos técnicos generales relacionados con los materiales que maneja. Con respecto a esto, pues bueno, es muy sencillo. Yo puedo estar dentro de una empresa donde hay una estructura de procura, una estructura de proyectos donde se maneja la administración de contrato, la estimación de costos, la planificación y control de costos. Si yo me apoyo en procura como parte de mi sistema para adelantar los tiempos y mejorar los tiempos de estimación de costos para entrega de oferta, yo espero como estimador que la persona que esté encargada de procura para el proyecto entienda la importancia de los materiales que se están comprando. Entonces, este párrafo lo que quiere decir es que no puede en el proyecto asignarme a una persona para que me colabore en procura o yo como jefe de departamento de estimación de costo colocar a una persona que tradicionalmente lo que ha hecho es procura de, por decirles algo, de materiales de oficina, resmas de papel, bolígrafos, tóner. No la puedo poner a comprar, por ejemplo, catalizadores químicos para un reactor, ¿no? Entonces, son cosas muy específicas que necesitan tener un conocimiento del material, un conocimiento técnico básico para yo poder entender la relación con el proveedor y que las preguntas fluyan adecuadamente. Las aclaratorias o los soportes que amerite o que empiece a consultar el proveedor al respecto de determinado material. Por supuesto, esto no quiero que lo malentiendan. No es lo mismo comprar un tornillo con una tuerca y una empacadura que mandar a comprar, por ejemplo, un cable muy específico de fibra óptica. Entonces, pues hay que tener un conocimiento técnico y hay que aprender a manejar la relación con el proveedor en función de lo que son las especificaciones. A eso nos estamos refiriendo con esto. No es conveniente tener demasiado material almacenado debido a que esto ocasiona problemas de protección contra la intemperie, robos y además inmoviliza recursos financieros, como tampoco conviene tener la obra desabastecida, lo cual puede ocasionar paros costosos. Estamos hablando de ya en el caso en el que ya ganamos el proyecto y tenemos el material, ya lo tenemos que comprar. Es algo un poco relacionado a lo que acabamos de hablar hace ratito acerca de las cantidades y la conveniencia de los tiempos de entrega. Bien, los materiales están compuestos de dos valores. El valor del material como tal, el material per se, más el valor del flete hasta el sitio de la obra, refiriéndose estos valores a la cantidad necesaria gastada en obra más el desperdicio. Fíjense, cuando estamos hablando del asunto de comprar materiales y yo voy a hacer una comparación porque no voy a ir a la ferretería de la esquina, ¿no? Tenemos que tratar de buscar unos proveedores confiables, de ser posible distribuidores o de ser posible mayoristas. Y normalmente, pues obviamente dependiendo de la ubicación del proyecto, yo tendría que buscar lo más cercano al proyecto. Pero además está el hecho de que hay marcas, hay tipos de materiales que están como muy definidos en el país, de que están en el centro o en el occidente del país. Entonces, hay muchos proveedores que están ubicados en Caracas, en Valencia y también en Maracaibo, en Ciudad Ojeda, hacia esta zona. Si yo busco, o al contrario, si estoy aquí en Oriente, hay también muchos proveedores que están en Puerto Ordaz, por ejemplo. Entonces, homologar el precio del material siempre incluye un flete, porque puedo tenerlo acá en Barcelona, pero igual los tengo que llevar donde está el depósito del cliente. Supongamos.
que el depósito del cliente está en el complejo criogénico José Antonio Anzoátegui, ¿no? Ahí en José, en Barcelona. Si yo compro algo en la ciudad de Barcelona o en la ciudad de Puerto La Cruz, yo tengo igual que llevar el material hacia el depósito del cliente en José, ¿sí? Entonces, por eso es muy conveniente solicitar la cotización con el flete puesto en el depósito del cliente. Si no se puede y tiene que ser a mi depósito, pues ya yo sé que tengo que también agregar la movilización de ese material desde mi depósito hasta el depósito del cliente. Si no, lo más cordial para ambas partes es solicitar el valor del flete hasta el sitio de la obra. Entiéndase que aquí hay unos casos en los que el sitio de la obra puede ser, como dijimos el lunes, teníamos una obra, tenemos un tendido de instalación de unas torres de alta tensión y cableado, tendido de cable en una montaña de las que tenemos acá cerca, ¿no? Pues obviamente no es lo mismo llevar los materiales hacia allá, hacia el cerro, hacia la montaña, que hacer una obra en zona urbana. Eso va a cambiar muchísimo el costo de ese material que yo tenga que agregar dentro de mi oferta. Entonces, estándar. Los materiales siempre tienen el valor del material per se y más el flete hacia los depósitos del cliente o hacia el sitio de la obra. Cuando nos referimos aquí a que necesitamos la cantidad necesaria gastada en obra más el desperdicio, aquí tenemos que tener un cuidado extremo. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de contratistas formales, ¿verdad? Que tienen un personal técnico que calcula, que hace el cómputo, normalmente este personal agrega unos porcentajes que pueden llamarse desperdicio o pueden también considerarse eh, porcentajes para cubrir un adicional. Entonces, si ingeniería agrega el porcentaje de desperdicio y cuando llega al estimador de costo, el estimador también le agrega un desperdicio, los materiales, dependiendo del tipo de material, el volumen, la cantidad puede multiplicar muchísimo todo lo que se refiere al material. Entonces puede desajustar el valor del ítem de materiales por haberse agregado más de la cuenta. Entonces, prácticamente los errores matemáticos ustedes saben que se van duplicando como una bola de nieve. Se van creciendo, creciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es bien importante para nosotros poder definir esas diferencias. Normalmente el estimador de costos o la persona que va a hacer el presupuesto también tiene que recibir lo mismo que recibe cualquier otro licitante, el paquete completo de construcción. Entonces eso incluye la lista de materiales, la lista de partidas y cómputos métricos, el documento de alcance, medición y forma de pago de cada una de esas partidas y los planos. Entonces, también los planos, ustedes recuerdan o habrán manejado, en algún momento habrán visto un plano, y los planos tienen en unas casillas de descripción en los laterales alguna descripción de los elementos que lo conforman y sus cantidades. Entonces, el estimador de costos tiene que hacer un chequeo cruzado entre la cantidad que aparece en la lista de materiales con la cantidad que aparece en la lista de partidas y cómputos métricos y darle una revisada a los planos para garantizar, sobre todo cuando estamos hablando de cantidades que pueden mover el estimado. No estoy diciendo que esas cosas se vayan a hacer con una empacadura de neopreno de 2 pulgadas o sea, tenemos que tratar de hacer siempre un barrido y priorizar, pues, cuáles son los materiales que me van por su volumen o por su especificación
me pueden incidir en el precio de la oferta que voy a generar. Bien, vamos a hablar un poco acerca del costo de materiales. Se considera en esta división el suministro hasta el propio sitio de la obra de los materiales requeridos, los elementos prefabricados, piezas y equipos a instalar. Los planos de la obra indican en términos generales información sobre cantidad y colocación de los materiales. Esto lo acabamos de decir ahorita. Las especificaciones técnicas indican la calidad y las proporciones de estos. Y eso es muy importante, vamos ahorita a verlo en vivo rápidamente con los soportes que yo les coloqué hoy en el grupo, ¿no? Ustedes en los soportes pueden ver que hay una tabla que dice que es cabillas y otra que es un catálogo, ¿sí? Eh, Vamos a terminar esta página y nos vamos para allá para ver un poco acerca de esto. Las especificaciones técnicas indican la calidad y las proporciones de los materiales. Y por último tenemos a nivel de costo de materiales, que los materiales de construcción pueden ser adquiridos a mayoristas o directamente a los fabricantes. Es obvio que nosotros, si estamos del lado del contratista, vamos a tener que buscar, para tener mejores precios, casas más grandes, o sea, mayoristas o directamente a los fabricantes, para poder obtener mejores precios para nuestra oferta y para ser más competitivos. Ok, vamos a hacer un break aquí un momentito. Voy a salir de la presentación y vamos a entrar a uno de los, ay, perdón, a uno de los soportes que estábamos viendo. Voy a abrir un soporte que se llama Cabillas. Cabillas, y ese Cabillas es es un catálogo de una empresa que se llama Maploca. Voy a compartir la pantalla en este momento. Ok. Esto que estamos viendo aquí es un catálogo digital de la empresa Maploca. La empresa Maploca, acá hay varias sucursales. Ellos venden acero, venden materiales fabricados con acero. Pueden ser cabillas, pueden ser vigas, estructura metálica normalmente. Entonces, si ustedes ponen atención acá, tenemos una pequeña descripción de lo que son la definición de las cabillas. Vamos a ponerlo un poco más grande. Y tenemos también una tabla, ¿verdad? Donde precisamente se despliega lo que son las especificaciones técnicas de una cabilla. Entonces, en el caso de una cabilla estriada, vamos a tener, por ejemplo, ¿verdad? El diámetro teórico en pulgadas y en milímetros, el área de la sección transversal de la cabilla en centímetros cuadrados, el peso teórico, fíjense que dicen kilogramos fuerza por metro lineal. Es muy importante esto. Y esto, lo que viene por la columna siguiente, por supuesto, es la longitud en metros. La cantidad de metros que trae una determinada cabilla. Aquí tenemos una presentación comercial de 6 metros y de 12 metros. Entonces, luego tenemos el peso teórico por pieza, ¿sí? Kilos. Cada cabilla pesa, una de 3 octavos pesa 3 kilos 300. Una de 3 octavos a 28, pero si es de 3 octavos a 42, pesa 6 kilos 700. Y así vamos teniendo, en función del diámetro que vemos aquí en pulgadas, vamos teniendo el peso teórico por metro y el peso teórico por pieza. También tenemos un dato muy interesante, el número de piezas que se venden por atado y el peso teórico por atado.
¿Para qué nos sirve el peso teórico por atado? Pues para calcular el flete, justamente, para poder saber en qué tipo de transporte puedo movilizar este tipo de material. Eso es, para esto me ayuda, ¿sí? Para poder hacer estos cálculos. Muchas veces pasa que nosotros igual tenemos una buena relación con el proveedor, se lo pedimos por escrito, hablamos con las personas y de todas maneras nos envían un precio puesto en sus patios, ¿sí? Entonces, pues al flete, obviamente tenemos que agregarle la carga de ese material en su patio, ¿ve? Y la carga puede contar también un equipo de levantamiento, un equipo de izamiento, un montacargas, un pickman, algún equipo que ayude a levantar el producto. Colocarlo sobre el camión o el oboe, lo que vaya a hacer para transportar, y amarrarlo muy bien. Transportarlo y en el sitio donde lo voy a bajar también tengo que tener el elemento de izamiento o las personas que van a ayudar a sacarlos de allí. Así que todo eso es costo y todo eso forma parte del flete. Así que tenemos que contarlo, no lo podemos dejar afuera, porque el número nos puede variar notablemente. Cuando, cuando estábamos hablando de las proporciones, y yo les estoy diciendo ahorita que tenemos aquí dos números muy interesantes, que es el peso teórico, que son kilos por metros, y el peso por atado, que me permite calcular transporte. Vamos a tenerlo en consideración para cuando empecemos a ver cómo se calculan los materiales. Miren, este kilo por metro, en este caso, es un dato muy interesante, y ya lo vamos a empezar a utilizar. Bueno, voy a volver a nuestra presentación, a dejar de presentar aquí, y voy a regresar a nuestra presentación para seguir con la teoría. Ok, entonces, quedamos aquí. Vamos a seguir. Existen costos de lista sobre los cuales se pueden obtener descuentos. El costo indicado por el proveedor menos los descuentos es lo que denominamos costo base. Es necesario considerar el costo del transporte desde el proveedor hasta la obra, en el cual se incluye la carga, el amontonamiento, el uso de camiones o barcos, la descarga y almacenaje, tal cual como acabamos de hablar ahorita con respecto a las cabillas. ¿Mm? Ok, vamos a repasar el primer párrafo. Hablamos del costo base. Sin embargo, yo les voy a decir desde mi punto de vista, desde mi experiencia como estimador de costos, es preferible ser conservadores y colocar los costos de lista, ¿sí? El precio sin descuento. Si me gano la oferta, yo voy a negociar y puedo entonces tener un mejor precio, y además de eso voy a ayudar al proyecto como tal cuando ya se ha ganado. Voy a ayudar al proyecto porque lo que voy a hacer es que eso que me estoy ahorrando se transforma en ganancia para el proyecto. Así que, a pesar de que esto es parte de la teoría, a nivel de buenas prácticas, siempre es mejor usar los precios de lista sin descuentos de ningún tipo, sin descuento. Bien. Los materiales pueden considerarse simples si se usan tal cual como se transportan a la obra, o compuestos si se mezclan para su colocación final. El cómputo de la cantidad de materiales simples se hace mediante un conteo sencillo, ¿sí? Una puerta, una poceta, un lavamano, una cerradura, ¿sí? Poco a poco. Sin embargo, cuando es compuesto, pues es diferente, ligeramente, ¿no?
Vamos a verlo dentro de un momentito en un ejemplo en uno de los ejemplos que vamos a hablar. Bien, esta sección que viene ahorita es muy importante, que es la selección del costo de material para la elaboración del presupuesto. Venimos hablando de que yo puedo consultar con los proveedores, a los proveedores los tengo que catalogar, los tengo que validar, que tengan calidad, que sean buenos proveedores, que tengan una oficina, que tengan algo físico donde los puedan conseguir. Y luego yo tengo que hacer también, dijimos ahorita, que tenemos que hacer una prioridad. Tenemos que buscar en la lista de materiales cuáles son los materiales que pesan más dentro del presupuesto. Bien sea por la especificación o lo muy especial del material o por las cantidades del material. No es lo mismo tener un presupuesto y tener eh, 30 metros cúbicos de concreto a tener un presupuesto donde hay 1.500 metros cúbicos de concreto. O sea, en los 1.500 metros cúbicos de concreto es un volumen alto que me va a disparar, me va a representar un porcentaje importante dentro del total del presupuesto. Entonces tenemos que tenerle atención a eso. Este, este proceso que yo les voy a explicar ahorita normalmente no se hace con toda la lista de materiales. Se hace específicamente con los materiales que pueden mover el presupuesto. Cuando digo esto es porque entonces matemáticamente hablando podemos hacer un Pareto, ¿verdad? Aplicar la regla de 80-20 y tomar entonces a ese 20% que me mueve todo el estimado y hacerle esta selección, este estudio. ¿Mm? ¿Qué hacemos? Si yo tengo un proyecto como el que acabamos de poner de ejemplo, donde hay 1.500 metros cúbicos de concreto, yo voy a buscar el precio del concreto por lo menos en 3 proveedores. En este ejemplo hay 4 proveedores, para verlo más rápido. En algunos casos, cuando son proyectos mayores, que son proyectos muy costosos, donde se va a invertir mucho dinero, son proyectos tipo IPC, donde la procura para el contratista es un aspecto que puede generarle su mayor utilidad. Entonces, este ejercicio se puede ampliar a otros tantos tipos de materiales, ¿no? O de equipos que se vayan a comprar. Esto aplica tanto para materiales consumibles permanentes de construcción como para equipos de procura. Yo tengo 4 proveedores, A, B, C y D. El proveedor A me cotizó $168. El proveedor B me cotizó $175. El proveedor C cotizó $150 y el proveedor D cotizó $180. Entonces, partiendo de la base de que todos los elementos cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, ¿yo qué hago? Asegurar que todos los costos están homologados. Quiere decir que todos ya tienen el flete, están puestos DDP almacén del proyecto. Esta sigla DDP forma parte de unas siglas que se llaman Incoterms, que ayudan a las personas que hacen procura a poder delegar las responsabilidades que tiene el comprador y el vendedor. En este caso, DDP significa Delivery, Duty and Paid. Entonces, es despachado, entregado, puesto en el sitio. Eso es lo que significa. Y pagado por completo. Entonces, ya una vez que están todos homologados, ¿verdad? Descarto el valor menor y el valor mayor. Aquí lo podemos ver. Estoy descartando. ¿Cuál es el valor? El valor menor, 150. El valor mayor, 180. Los descarto con esa X.
y procedo a seleccionar de los dos valores que me quedan, procedo a seleccionar el segundo mejor valor, ¿sí? ¿Cuál es, por ejemplo, aquí? El mejor valor, ¿cuál sería para mí? 168, que es el de los dos que me quedan, ¿verdad? El menor. Sin embargo, yo no voy a seleccionar 168, voy a seleccionar el segundo mejor valor. El segundo mejor valor es 175. ¿Lo ven? Estamos marcando aquí en verdecito para saber que este fue el que seleccionamos. Si yo oferto con 175, que fue el proveedor B, y gano la oferta, ¿cuántas oportunidades tengo de ahorrar en el proyecto? Les hago la pregunta y espero que ustedes me escriban la respuesta. ¿Cuántas oportunidades tengo de ahorrar en el proyecto? Los estoy viendo. No quieren escribir. Félix dice que una. Paula dice que tres. ¿Quién más quiere dar su opinión? Bueno, vamos a resolver entonces. Fíjense una cosa. Si yo oferto, Harrington también dice que tres. Si yo oferto con 175, ya yo este número lo tengo dentro de mi presupuesto. El 175 está dentro del presupuesto. Si yo gano con 175, puedo llamar al proveedor A, que me cotizó 168, y hay un ahorro. También puedo llamar al proveedor C, que cotizó el menor valor, 150, y voy a tener un ahorro más amplio con respecto al 175. Entonces, tengo dos oportunidades adicionales de ahorrar en el proyecto que me van a implicar simplemente aumentar mi ganancia, ¿sí? Tengo dos oportunidades adicionales fuera de la que ganó. La que ganó es 175, pero tengo dos oportunidades de ahorrar, con 168 y con 150. Entonces, tenemos este ejercicio de esta manera, pues asegura que para un proyecto donde tenemos grandes cantidades, podamos tener ahorros notables para el proyecto, que se traducen a fin del proyecto en, por supuesto, un buen bono, por ejemplo, o en una mejor ganancia para todo lo que significa los accionistas y el proyecto, empezando por el proyecto y después para los accionistas. Eso va escalando. En la medida que el proyecto ahorra más, por eso es que los gerentes de proyectos son tan incisivos, es porque lo que quieren es ahorrar al máximo para que al final del tiempo del proyecto tengamos una mayor utilidad. Entonces, ese ejercicio que hicimos ahorita es del lado del contratista, ¿sí? Pero del lado del contratante es sencillo. En el lado del contratante, siendo los zapatos del contratante, el caso es, en este caso, es típico seleccionar el menor valor. En el ejemplo que estamos viendo, el valor sería $150. ¿Mm? De allí que los valores en un estimado de costo base ayudan a proteger el presupuesto del dueño, ¿sí? Entonces, obviamente, el estimado de costos base, que lo llamamos así porque es el que hace el contratante, no contiene costos directos e indirectos, sí, señor, pero no contiene la utilidad del contratista, que es muy diferente. Entonces, pues obviamente, siendo contratante, yo directamente voy a hacer mis cálculos con los precios menores para tratar de proteger lo más que pueda mi presupuesto. Bien, esta a nivel de selección de costos de materiales, vamos a seguir hablando posteriormente.
¿no? Vamos a hacer algún ejercicio al final. Bueno, hablando entonces de otro aspecto importante, son las unidades, la unidad de medición del material, ¿no? Generalmente se escoge según la unidad en que se adquiere en el mercado, suponiendo que se compra en cantidades razonables y comunes. Algunas unidades muy usadas para la compra de materiales son kilogramos, metros cuadrados, piezas, metros cúbicos, sacos, unidades, metros lineales, toneladas, litros, galones, cuñetes, rollos. Y bueno, hay muchas presentaciones comerciales y asociadas a esa la unidad de medición de ese mismo material, como lo vimos, por ejemplo, en el caso de la arena. La arena la puedo comprar por metros cúbicos en un camión, porque son cantidades eh, grandes. Recuerden que tenemos, por ejemplo, camiones volteos de desde 8 metros cúbicos hasta 18, pero también tenemos volquetas de 21 metros cúbicos. Entonces, pues obviamente, en la medida que yo voy comprando mayor cantidad, voy teniendo un mejor costo del material. Pero también ahorita vimos que la arena, si no necesito tanta, la puedo comprar por sacos, sacos de 40 kilos. Entonces, pues bueno, voy a tener allí este mundo, este universo de unidades, lo voy a tener en función de la descripción de la partida y del alcance de esa partida. ¿Cómo voy yo a instalar ese material? Me va a definir mucho el tipo de forma en que lo voy a conseguir en el mercado. Cuando dicen aquí en este párrafo, suponiendo que se compra en cantidades razonables y comunes, también es verdad que dependiendo del tipo de proyecto, una de las cosas que dijimos en nuestra primera clase es que cada proyecto es único. Si bien se pueden parecer en el tipo de efecto del proyecto, hay ocasiones en las que de repente los cálculos, vamos a suponer que nos dio una tubería de 16 pulgadas, ¿sí? O de 14 pulgadas, que es menos comercial. Pues teníamos tubería de 12 y tubería de 16 son las más comerciales, pero la de 14 no lo es tanto, ¿sí? Entonces, es posible que yo vaya a la fábrica, diga que necesito 5 kilómetros de tubería de 14 pulgadas y seguramente me los van a fabricar, ¿ves? Porque las cantidades también son importantes para la fábrica. Así que siempre es muy importante eso, verificar las especificaciones técnicas que nos dan en el proyecto para nosotros saber a quién ir a preguntar específicamente. Pues con respecto a los proveedores, ya sabemos aquí que los proveedores son los encargados de suministrar todos los insumos que hagan falta para elaborar un bien. Es muy importante que para cualquier persona que trabaje con la rama de costos, disponer de una base de datos de proveedores por zona, donde pueda encontrar nombres, teléfonos, dirección de las personas o las empresas que le suministran los costos de los materiales que se presentan en los análisis. ¿Mm? Fíjense que está escrito diferente para hacer notar que, de acuerdo a las variaciones de dichos costos, se tendrán que hacer las diligencias para ajustar los precios unitarios de las partidas influenciadas. ¿Esto a qué se refiere? Yo, por ejemplo, puedo tener en un proyecto una cantidad tal de concreto, ¿no? Que es preferible, en lugar de comprar el concreto directamente en la fábrica, yo le pueda pedir a la fábrica que me instale un silo en el lugar donde voy a trabajar para tenerlo allí directamente, un pequeño espacio que yo le dedique a ese proveedor para fabricar la cantidad, porque puede ser cantidades muy grandes. Entonces, hay ocasiones en las que puedo obtener concretos prefabricados y otras ocasiones en las que hay que prepararlo en sitio. Pero para prepararlo en sitio, entonces es preferible tener las cantidades adecuadas.
Esto es muy importante, pero también es definitivamente depende del tipo de proyecto del que estemos hablando. Podemos tener proyectos de construcción, podemos tener proyectos de construcción, digo, civil, edificaciones, escuelas, canchas deportivas, y tener otro tipo de proyectos a nivel industrial, por ejemplo, en las zonas petroleras tenemos muchos proyectos donde hay involucrado compras de equipos rotativos y estáticos, entonces montaje de sus equipos, fabricación de fundaciones, y bueno, también, sin duda que también hay todo tipo de obra, ¿no? Obra civil, obra eléctrica, obra de tuberías, obra de instrumentación y de telecomunicaciones, por ejemplo. Pero bueno, todo va a depender del tipo de proyecto. Aquí estamos hablando, en este caso me desvié de los proveedores y pues ahorita entre las cosas que estamos hablando de bases de datos, pues una de las ventajas enormes que tenemos con las redes sociales es que es más fácil ubicar algunos proveedores utilizando entonces ahora las diversas plataformas que existen, ¿no? Instagram, X o lo que era Twitter antes. Y bueno, en Facebook también podemos encontrar una cantidad de proveedores. Pero tener la compilación, saber a quién llamar, siempre es muy importante. Poder ubicar proveedores nacionales e internacionales para poder hacer consultas, también es muy importante. Pero bueno, siempre para las personas que trabajamos con costos, pues siempre es muy importante tener una base de datos actualizada o lo más actualizado posible. ¿Para qué? Para que nos evite el proceso de estar todo el tiempo teniendo que pedir precios de lo mismo. Entonces, una base de datos bien actualizada, bien manejada, nos permite adelantar mucho el trabajo, porque hay ocasiones en las que podemos estar en una empresa donde hay un requerimiento de oferta y así como en una semana podemos tener 3 requerimientos. Entonces, repetir el proceso de solicitar procura, solicitar cotizaciones para materiales, es un proceso desgastante para el departamento de costos, porque es lo que primero se tiene que atacar y es lo que más dura en entregar. Así que tenemos que tener una muy buena mano izquierda para manejar una base de datos que nos permita solventar el presupuesto rápidamente y puntualizar aquellas cotizaciones que definitivamente pueden mover el presupuesto. Nos enfocamos en esas y las otras las manejamos como base de datos. Bien, esto es muy importante. Si se toma en cuenta la fecha de ejecución de las partidas, los análisis de precios con los costos actualizados en el tiempo y, de ser posible, acompañados por lo menos con una cotización del mercado, estos son la base justificativo para solicitar ante el contratante de una obra la reconsideración de precios unitarios. Generalmente, dependiendo del tipo de contrato en el que estemos trabajando, recordarán que si es por precios unitarios, normalmente los alcances no son tan definidos y me permiten variar las cantidades, pero no tanto el precio. Sin embargo, si hubo algún pico en el mercado, bien sea por políticas gubernamentales, bueno, por cualquier cosa que pueda pasar, y el precio del material se dispara, me saca del presupuesto de lo que yo tenía, se come la contingencia inclusive, yo tengo posibilidad de someter ante el ente contratante una reconsideración de precios justificando la diferencia. Yo les contaba que en mi experiencia, el lunes pasado, les contaba que yo en algún momento tuve la oportunidad de recibir cotizaciones que decían validez de la cotización 24 horas y todo el proceso de la oferta puede durar más de 15 días. Entonces, pues es muy difícil agregar al presupuesto.
consideraciones económicas de proyección, pues que simplemente van a quedar en eso, en proyección, porque no necesariamente son ciertas, ¿sí? Yo no puedo agregarle al proyecto escalaciones o preescalaciones indiscriminadamente si no tengo cómo soportarlas. Así que, bueno, nosotros los estimadores de costos somos estimadores, pero no somos brujos. Entonces hay que tener mucha consideración con eso. Bien, bueno, ya vamos a entrar en el tema de la cantidad de materiales, pero antes de eso ya van a ser las 9. Así Correcto. que vamos a hacer el break ahorita y regresamos a las 9:05. Excelente.